buenos días, mis desesperados. Les saluda Sofía. Bienvenidos a su canal, La Barca del Pescador. El día de hoy tendremos un tema que a mí me emociona mucho. Estoy muy emocionada por el tema de hoy, que es la esperanza. ¿Hay esperanza para el mundo? La esperanza para el mundo se encuentra en la oración. Hoy en día vemos muchas personas que se preguntan, ¿verdad? Si hay un Dios, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué incluso en nuestros hogares tenemos tanto problema de que a veces no tenemos un empleo, que tenemos problemas en nuestras finanzas, enfermedades en familiares y sobre todo, que algunos de nuestros familiares no se han convertido al Señor, no han llegado a los pies de Cristo? Y hay algunas personas que opinan que esto es por el pecado. No vamos a decir, que X nación, el pecado de X nación provoca que haya juicios en el mundo. Esa es la opinión de ellos y respetamos la opinión de cada quien. Pero en este estudio vamos a ver un pecado que es del pueblo de Dios. No vamos a ver naciones que sean paganas o personas que no conocen del Señor. En realidad el pecado que nos ocupa el día de hoy es el pecado de no orar. El pecado que comete el pueblo de Dios de no orar al Señor. Hay una cita en el mundo, no es de la Biblia, pero quería incluirla, que hay una cita en el mundo que dice que lo único que hace falta para que el mal triunfe es que los hombres de bien no hagan nada. Creo que es una cita de Ed Burke. En todo caso, lo que nos indica esta cita o este mensaje es que el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, es el llamado a orar para que la tierra sea saneada. Vamos a leer en 2 Crónicas 7, el versículo de hoy. Para ubicarnos aquí, Salomón acaba de terminar el templo de Dios y lo está inaugurando, y la gloria de Dios bajó y se posó sobre el templo. Vamos a leer 2 Crónicas 7, versículo 13 y 14. El versículo 13 nos indica más o menos una situación a como la estamos viviendo el día de hoy. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Aquí vemos que Yahweh nos dice claramente que si Él enviara algún tipo de pestilencia, de problema en la tierra, y su pueblo se humilla y ora y se aparta de los malos caminos, Él va a estar sanando nuestra tierra. Y también nos dice que sus ojos están abiertos a la oración en su templo. Aquí pues muchos se preguntarán, ¿esto se refiere al templo de Israel? Nosotros, ya no tenemos acceso al templo de Israel. El templo fue destruido 70 años después de la muerte de Yahshua HaMashiach. Sin embargo, la respuesta la encontramos en Primera de Corintios. Primera de Corintios 6, 19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Ahora el templo se encuentra en nosotros. Nosotros somos el templo vivo. El templo del Señor en la tierra ya no es un edificio de piedra física,
Nosotros somos el templo del Señor y lo que podemos aquí concluir es que sus ojos y sus oídos están puestos en nosotros, prestos a escuchar nuestra oración. Y aquí pues la solución es, si el pueblo de Dios ora y se humilla y se aparta de sus malos caminos, Yahweh estará sanando nuestra tierra y esa es nuestra esperanza. Es la esperanza que podemos tener. Nosotros no podemos tener una esperanza en un gobierno terrenal o en el dinero o en la ciencia. Nuestra esperanza está en Yahweh, en Yahshua HaMashiach, en el Espíritu Santo. Y esta esperanza se cumple a través de la oración. Ahora vamos a ver un caso donde esto se aplica en Joel 2, que habla de la misericordia de Jehová. Joel 2, versículo 12. Vamos a leer algunos de los versículos. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Aquí nos está hablando de que se requiere ayuno, lloro y lamento. Obviamente oración, está hablando de oración. El versículo 17 nos dice, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Aquí nos está hablando de oración. Esta es una oración que están haciendo los sacerdotes, los ministros de Jehová, que somos nosotros obviamente, y están pidiendo a Jehová que perdone a su pueblo. Entonces vamos a leer el versículo 18. Y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceites, y seréis saciados de ellos. Nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Vemos aquí la inmediata respuesta del Señor, la inmediata respuesta de Yahweh. Cuando su pueblo se humilla y ora y clama, Yahweh inmediatamente manda provisión. Aquí nos promete pan, mosto y aceite. O sea, como que dice pan, vino y aceite. Pan para saciar pues nuestras necesidades físicas. Vino que es alegría y aceite que es la unción del Espíritu Santo. Y si seguimos leyendo, precisamente nos encontramos con este derramamiento del Espíritu de Dios en el versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta es una clara progresión de lo que se obtiene después de clamar al Señor, de orar al Señor. El pueblo de Dios, sus sacerdotes, oran y claman al Señor. Y el Señor envía provisión material y también derrama el Espíritu Santo sobre su pueblo. Esta progresión yo la encontré también en el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, lo primero que le sucedió fue que Yahshua HaMashiach lo llama, ¿verdad? Y ocurre lo que es la pesca milagrosa. Recordemos que Jesús le pidió a Pedro que fuera al mar, que fuera a pescar. Y tan pronto como Yahshua HaMashiach entra en la barca, la llena de peces. Esta es la primera señal de una provisión material, una provisión física. Claro que esto era una señal de la gran cosecha de almas que iba a tener Pedro. Primero, Yahshua HaMashiach le provee de lo material. Y después vemos en Hechos que hubo el derramamiento del Espíritu Santo y después del cual Pedro hace un discurso y gana pues miles de almas.
para el Señor. Entonces esta es la progresión. Primero la oración, luego Yahweh provee lo material y luego está el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, y el siguiente paso, digamos como quien dice el punto número 3, ¿por quién oramos? ¿Cómo empezamos la oración? ¿Por quién oramos? La Biblia nos dice en el Salmo 122, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Lo primero que nosotros podemos pedir desde este punto de vista es por la paz de Jerusalén. Recuerden que hay mucha bendición en pedir por Jerusalén. La Biblia nos dice en Génesis 12, siempre estamos en Reina Valera, Génesis 12, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo primero que nosotros podemos hacer para obtener bendición es bendecir a Jerusalén, bendecir a Israel. Y aquí surge la pregunta, ¿quién es Jerusalén y quién es Israel? Primero que nada, sabemos que existe la ciudad de Jerusalén, la ciudad física, y debemos orar por Jerusalén, por la paz en Jerusalén, por la paz en Israel, por el derramamiento del Espíritu de Dios en Jerusalén, en Israel. Ellos necesitan llegar al conocimiento de que Yahshua HaMashiach es nuestro Salvador y que solo a través de Él hay vida eterna. Entonces, orar porque personas que no conocen de Jesús, personas que no conocen de Yahshua HaMashiach, lleguen al convencimiento de la verdad a través del Espíritu Santo, sería un muy buen primer paso, ¿verdad? Oramos por Jerusalén, oramos por Israel, oramos por el pueblo de Dios, para que Dios sane nuestra tierra, sane nuestro pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Aquí hay bastante confusión, creo que lo mencioné en un video anterior. Vamos a tener un poquito de claridad sobre quién es el pueblo de Dios. Primero que nada, Israel se conformó por 12 tribus. 12 tribus estuvieron presentes en el monte Sinaí cuando Yahweh dio lo que es su palabra a su pueblo. Entonces, es un error realmente considerar que el pueblo de Dios únicamente son los judíos. También creo que yo mencionaba que, por ejemplo, dando un ejemplo, ¿verdad? Que nosotros, para que nosotros podamos entender esta situación. Cuando yo digo que soy americana y que nací en América, muchas personas considerarán que me estoy refiriendo a los Estados Unidos. Tenemos la tendencia a igualar América con los Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos es solo un país de América, específicamente de Norteamérica. América comprende desde Canadá hasta Chile, hasta el Cabo de Hornos. Así que todos estos países son americanos, aunque usualmente nosotros entendemos que América se refiere únicamente a los Estados Unidos, pero una persona de Chile, una persona de Argentina, una persona de Bolivia, una persona centroamericana, una persona mexicana, canadiense, es tan americana como una persona de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta misma confusión se aplica a lo que es el pueblo de Dios. Habían 12 tribus en Israel, aparte de la tribu de Judá que derivó en el pueblo judío, pero entonces por esa razón es un error asumir que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios es únicamente los judíos. Es tanto como decir que los americanos son únicamente los estadounidenses, cuando hay muchas otras naciones, muchos otros países que son americanos. Entonces, primero que nada establecemos que el pueblo de Dios no es sencillamente el pueblo judío. Aunque amamos al pueblo judío, oramos por Jerusalén terrenal, por Israel terrenal. Tenemos que tener muy claro
que el pueblo de Dios no es específicamente los judíos, sino que comprende las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus sabemos que 11 están en la dispersión. No tenemos hoy en día idea de de dónde están estas tribus. Cualquiera de nosotros podría haber pertenecido a una de esas tribus y no saberlo. Por lo tanto, no sabemos si nosotros somos israelitas originales de los que estuvieron en el monte de Sión o no. Podríamos serlo, podríamos no serlo. Así hemos establecido que el pueblo de Dios, primero que nada, comprendería estas 12 tribus, y que estas 12 tribus no son únicamente los judíos, sino que son 12 tribus. Los judíos y 11 tribus más que no sabemos, que están dispersas en el mundo y que nosotros no sabemos si pertenecemos a esas tribus o no. En segundo lugar tenemos el pueblo de los gentiles. El pueblo de los gentiles comprende pues obviamente los extranjeros que también estaban incluidos. Si nosotros vemos por ejemplo Deuteronomio 20, versículo 10, dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hay muchos versículos donde podemos ver que la ley del Señor, la ley de Dios, se aplicaba tanto a los israelitas como a los extranjeros. Así que los extranjeros también estaban incluidos. En lo que es el Nuevo Testamento, podemos ver, hay una división aquí de que el apóstol Pedro estaba dedicado a predicar a los israelitas, a los judíos, al pueblo de Israel físico, Israel terrenal. Y también vemos que el apóstol Pablo estaba llamado a predicar a los gentiles. Entonces vemos esta especie pues, de división, pero que nos comprueba que el pueblo de Dios era tanto Israel físico como las tribus de la dispersión y también el pueblo gentil. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 1, en la salutación, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí vemos que Pedro fue el llamado para predicar a los expatriados de la dispersión. Quisiera buscar, vamos a ver, Pablo nos dice en Romanos 11, siempre en Reina Valera, en el versículo 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces aquí tenemos que Pedro fue llamado a predicar a los israelitas, mientras que Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. Nuevamente tenemos que hacer la salvedad de que no podemos saber si somos gentiles o somos israelitas de la dispersión. Por lo tanto, no estoy diciendo de que solo leamos Pedro o solo leamos Pablo. Al Señor le ha placido que no podamos tener esta información precisamente para que haya unidad y no división. Un versículo que a mí me gusta realmente es acerca de lo que es la piedra del ángulo. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta es la versión Reina Valera 1960. Podemos ver que Jesucristo es la piedra viva, la piedra del ángulo. Algo que a mí me impactó realmente acerca de lo que es la piedra del ángulo
Si ustedes buscan una imagen, podrán ver que la piedra del ángulo es como una piedra que une como una especie de dos paredes, ¿verdad? Una pared de un lado y la pared del otro lado forman un ángulo, y la piedra del ángulo es la piedra principal que une estas dos paredes. Estas dos paredes podríamos como compararlas, ¿verdad?, con lo que es el pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles. Así que da lo mismo, somos Israel o somos los gentiles, somos pueblo de Dios unido por la piedra angular que es Cristo Jesús. No hay, bueno, no debería de haber distinción entre los pueblos cuando sabemos que Yahshua HaMashiach lo primero que pidió fue que hubiera unidad, que fuéramos uno. Entonces, ¿quién es el pueblo de Dios? Todos somos el pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles. Somos pueblo de Dios a través de la piedra angular que es Cristo Jesús. Siguiendo con este tema precisamente, tenemos Isaías 28:16. Esta es de la Biblia de las Américas. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Esto está confirmado en el versículo de Pedro que leímos, 1 Pedro 2, en el cual nos habla de la piedra viva, de la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, que es Jesús nuestro Salvador, nuestro Yahshua HaMashiach. Él es el que une a los dos pueblos. Él es el que une estas dos paredes que nosotros comparamos con dos pueblos, y el que busca la unidad. Por eso no debemos nosotros hacer distinciones. Oremos por Israel físico y oremos por el Israel espiritual que somos nosotros. Oremos por todo el pueblo del Señor. Y siempre, ¿verdad?, estamos regresando a Juan 17. Creo que lo hemos usado en varios de los videos. Pero es que es un versículo tan hermoso que centra, ¿verdad?, lo que es el mensaje. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la oración que hizo Jesús, y es una oración tan hermosa, tan poderosa, tan básica, que nosotros debemos imitar. Orar al Señor, primero que nada, porque seamos uno, porque de estos dos pueblos del Señor que están representados lleguen a una unidad. Orad por la paz de Jerusalén y orad por nuestros propios pueblos, para que seamos todos uno en Cristo Jesús. Este es pues un ejemplo de la oración que nuestro Yahshua HaMashiach hizo. También me gusta mucho el versículo 15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Oremos porque seamos guardados del mal. Esta es nuestra esperanza, ¿verdad? Esta es la esperanza para el mundo, que el pueblo de Dios, nosotros, estemos en oración constante para que Yahweh nos guarde del mal, para que seamos uno, para que haya derramamiento del Espíritu Santo sobre todos nosotros. Este canal, como lo hemos mencionado varias veces, está dedicado a los nuevos. Cuando un nuevo se convierte al Señor, siempre entra con ese deseo de servir, siempre entra con ese primer amor tan hermoso, y pensamos en servir, ¿verdad? Lo primero que se nos ocurre es que
queremos entrar en el ministerio de alabanza, si tenemos buena voz. Yo no, ¿verdad? Yo no canto, creo que ya han comprobado eso. Pero queremos cantar en el coro de la iglesia, o queremos predicar, o queremos enseñarle a los niños, y queremos servir al Señor realmente. El nuevo siempre entra con ese deseo. Sin embargo, hay un ministerio, ¿verdad?, que el Señor nos indica el día de hoy, que es orar. Orar. Para que haya esperanza en el mundo, debemos orar por el mundo. La Biblia tiene un principio, que es que el mayor servirá al menor. Aquí debemos preguntarnos quién es el mayor en una iglesia, quién es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18, versión Biblia de las Américas, vamos a leer Mateo 18. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Tenemos contestada la pregunta de que los niños son los más grandes en el reino de los cielos, y ya hemos usado la analogía de que los nuevos convertidos son como los niños espirituales. Así que el mayor en una iglesia es el nuevo. El mayor en una iglesia es el que viene llegando, el que recién se ha convertido del Señor. Pues niños, ya sabemos que el mayor sirve al menor. Lo mejor que ustedes pueden hacer si quieren servir en una iglesia es orar. Lo primero que hacemos, lo primero que podemos hacer al llegar a una iglesia es orar. ¿Por qué? Porque el nuevo convertido, el que recién ha entregado su corazón a Cristo, tiene lo que llamamos el primer amor, que no deberíamos perderlo, ¿verdad? La Biblia dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Pero el que llega nuevecito, ese derrama su alma, ese está cerca del Señor, ese es el mayor. Un trabajo para los nuevecitos: oren por Jerusalén, oren por sus naciones, oren por su iglesia, oren por sus familias, por ustedes mismos. El primer trabajo de un nuevecito puede ser el más grande, ¿verdad?, que es orar. Así que recuerden, sí, siempre hacemos la salvedad de que hay que tener corazón de niño, pero hay que crecer en el espíritu. Entonces, los que tenemos o deseamos o anhelamos o quisiéramos tener ese corazón de niños, ese corazón de recién convertido, ese primer amor, somos los mayores de la iglesia. Oremos. El mayor sirve al menor. Chicos, su tarea es orar. Espero haber podido explicar esto. Como les decía, estoy pero muy emocionada con el tema de hoy sobre la esperanza para el mundo, que en este caso estaría en el pueblo de Dios, en los niños del pueblo de Dios. Dejamos muy claro que es el pueblo de Dios el que debe orar para que el mundo sea sanado. Es el pueblo de Dios el que debe evitar el pecado de no orar. Si se humilla el pueblo de Dios, este mundo será sanado. También dejamos claro quién es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos todos. Nadie puede saber si proviene de Israel físico o no proviene. E incluso si somos gentiles y no tenemos nada que ver, también estamos incluidos, porque Cristo es la piedra del ángulo que une a todos los pueblos, y porque Cristo oró por la unidad. Sabemos que debemos orar por Jerusalén, por la paz de Jerusalén, que tal vez sea lo primero que debamos hacer después de dar gracias, ¿verdad?
Pero sí, cuando empecemos nuestro ministerio de oración, primero que nada oremos por la paz de Jerusalén. Luego oremos por todo el pueblo de Dios y también por nuestras familias, por nuestras finanzas. Demos gracias por lo que tenemos. Es muy, pero muy útil dar gracias por las cosas pequeñas que tenemos, porque sabemos que si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pone el Señor. Entonces demos gracias por lo que tenemos. Demos gracias por un vaso de agua. Demos gracias por un pedazo de pan. Demos gracias por una casa pequeña que tengamos y después, qué sé yo, si al Señor le place darnos una prosperidad mayor. Demos gracias en lo pequeño. Demos gracias por lo que tenemos. Quisiera terminar la enseñanza de hoy en Efesios 3. Estamos leyendo nuevamente la Biblia de las Américas. Efesios 3, versículo 14, Biblia de las Américas. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Soy Sofía y les invito pues a escucharnos. Este es su canal. Gracias y hasta la próxima.